Bueno, vamos a revisar ahorita conversión de fuentes. Cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje, por ejemplo, esta así, una fuente de voltaje con una resistencia en serie. A ver, espérenme, ponemos esto aquí. Y lo voy a poner así como si fuera una terminal. O bueno, vamos a poner aquí una resistencia conectada aquí. Aquí vamos a poner una fuente y una resistencia conectada en serie, y vamos a poner esta resistencia acá. A esta la vamos a poner R1 y a este le vamos a poner RL, y a este le vamos a poner nada más un voltaje V. Entonces por esta red, por este circuito pasa una corriente I. Si usamos la ley de Ohm, pues simplemente podemos nosotros calcular la corriente I. Esa corriente I, pues si ponemos atención, pues es simplemente el valor de la suma de estas dos, el voltaje entre la suma de estas dos resistencias, es decir, sería el voltaje entre R1 más RL. Ahora vamos a hacer una cosa interesante aquí. Nosotros podemos de cierta manera cambiar este valor. Si nosotros tomamos nada más esta resistencia y esta fuente y la desconectamos de momento de aquí, si la desconectamos de momento de aquí y nosotros conectamos esto de esta forma, si cerramos el circuito de esta forma así, entonces la corriente ya no consideraría a esta RL, ya nada más la corriente que pasaría por aquí sería única y exclusivamente R1. Entonces si nosotros de momento contemplamos eso, podemos hacer un cambio, una conversión de fuentes, es decir, que esto lo podemos convertir pero a una fuente de corriente. O sea, bueno, aquí me quedó un poquito grande, no importa. Una fuente de corriente con una resistencia conectada pero en paralelo. Entonces fíjense aquí lo interesante. Voy a dejarlo de momento así. Entonces si yo pongo aquí, así en este momento ponemos aquí la resistencia 1, pues yo tengo un voltaje también aquí arriba. Yo tengo un cierto voltaje aquí, tengo un cierto voltaje acá. Entonces yo puedo poner aquí en esta fuente de corriente el valor de esta corriente. Ese valor de corriente, vamos a ponerlo nosotros aquí. Voy a ponerlo como la corriente igual al voltaje, y este voltaje pues va a ser todo este voltaje dividido entre esta corriente R1. Entonces cuando yo cierro el circuito y pongo aquí una resistencia RL, entonces la corriente que va a pasar por RL, ya no va a ser la misma corriente que sale de aquí de la fuente. Es decir, la corriente que sale de aquí de la fuente se va a dividir en dos corrientes. Pero lo que nos interesa es saber la corriente que pasa por RL. Entonces vamos a tratar de calcular la corriente que pasa por RL. La corriente que pasa por RL pues sería esta corriente, que es esta que está aquí, y luego vamos a aplicar un divisor de corriente sencillo. Si nosotros conectamos esto, ya la calculamos nosotros aquí. Si nosotros conectamos esta fuente aquí, vamos a conectarla, y calculo la corriente que pasa por RL, pues la corriente que pasa por RL, que le voy a llamar I1, pues ya la calculamos fácil y dijimos que es el voltaje entre R1 más RL. Ese es el valor. Entonces si nosotros podemos convertir esta fuente de voltaje con una resistencia en serie a una fuente de corriente
con una resistencia en paralelo y el valor de la corriente es igual a esto de aquí, es decir, a este voltaje sobre esta corriente, entonces la corriente que pasa por RL debería de ser la misma corriente que pasa por esta RL para que el circuito sea equivalente. Entonces, si aplicamos nosotros el divisor de corriente, déjenme llevo a otra página. Déjenme llevo esto a otra página para continuar. No va a salir el letrero de fuentes, pero no importa. Me lo llevo para acá. Entonces, si yo aplico aquí el divisor de corriente, acuérdense, el divisor de corriente es la corriente, en este caso la vamos a llamar la corriente 1, es igual a la resistencia opuesta. Bueno, me faltó la corriente que incide, en este caso es voltaje entre R1, que multiplica la resistencia opuesta, en este caso sería esta, dividido entre la suma de R1 más RL. ¿Sí? Ese es el divisor de corriente. Tengo yo esta corriente inyectada aquí y se divide en dos. Si quiero calcular esta corriente, la corriente que pasa por RL, que voy a ponerle aquí es I1, utilizando el divisor de corriente, esta corriente sería la corriente que entra multiplicada por esta resistencia dividido entre la suma de estos dos. Es un divisor de corriente muy sencillo. Aquí vemos que R1 y R1 se hacen 1, entonces la corriente I1 sería el voltaje dividido entre R1 más RL. Y se fijan, es lo mismo que tenemos nosotros acá a este lado. Entonces sí, en efecto, nosotros podemos cambiar en un circuito esta fuente de voltaje con una resistencia en serie por una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, y podemos calcular el valor de la corriente simplemente con este voltaje entre esta resistencia. Si nosotros hacemos una simulación, en la simulación vamos a ver un poco mejor. Vamos a hacer la simulación. Déjenme nada más, archivo New Blank Circuit. Vamos a insertar una fuente, creo que era con V, vamos a ver si sí, es con V. Vamos a ser sencilla, vamos a ponerle una resistencia y vamos a ponerle otra resistencia acá a este lado. Entonces, bien, pongo esto aquí. Voy a usar algo muy elemental. Voy a dejar las dos resistencias de 1 kilo y vamos a poner 10 volts para que sea muy rápido el cálculo antes de darle al circuito. Entonces aquí le vamos a poner que sea de 20 volts. Vamos a ponerle 20 volts. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia de aquí, pues son 20 volts entre 2 kilos, entre 2000. Entonces 20 entre 2000 serían 20 miliamperes. Entonces ponemos el mouse aquí, es que no sale, que tengo que darle un poquito más para abajo. Aquí está. Ahí está la corriente. Perdón, son 10 miliamperes. 20 entre 2000 serían de 0.01, perdón. Son 10 miliamperes. Entonces, ahora, si yo quiero cambiar este circuito por una fuente de... Vamos a ponerle parar. Bueno, aquí hacemos la operación, ¿no? Para que quede un poquito más clarito. Es que así ya de momento se me va el rollo. La fuente son 20 volts y la resistencia total serían 1000 más 1000, serían 2000. Entonces esto sería igual a 10 entre 1000. Entonces esto es igual, ponemos 10 y recorremos el punto 3 lugares, 1, 2, 3. Entonces el resultado serían 0.10 amper, o lo que es lo mismo, 10 miliamper. Bueno, nada más para dejar ahí la precisión. Entonces la corriente, para hacer la sustitución o para hacer la conversión de la fuente de voltaje a la fuente de corriente, serían los 20 volts entre 1000. Y en este caso pues ponemos el 20 y recorremos el punto 3 lugares, 1, 2, 3. Entonces esto me darían 20 miliamper. La fuente la tengo que poner de 20 miliamper. Entonces vamos a insertar
dibujar. Vamos a poner fuentes, entradas y fuentes, fuente de corriente. Ponemos mi fuente de corriente, ponemos una resistencia en paralelo. Bueno, dejen, la borramos. Ponemos una resistencia en paralelo. Esa sería la sustitución de la fuente, o la conversión de la fuente, y acá ponemos la resistencia L. Vamos a conectar esto. Perdón, se puso aquí una resistencia. Es con W. Entonces, aquí está. Esta fuente y esta resistencia la sustituimos por esta fuente de corriente con esta resistencia. Y luego ya de aquí nada más conectamos a esta otra nueva resistencia. Y vamos a cambiar los valores. Aquí dijimos que la fuente debe de ser de 20 miliamperes. Vamos OK. Entonces vamos a ponerle continuar. Ahí está. Y lo que nosotros deberíamos de ver es que se debe de mantener igual. El voltaje y la corriente deben ser iguales. Aquí vemos en este ladito, observen de este lado, observamos que la corriente son 10 miliamperes y el voltaje es de 10 volts. Y si nosotros nos colocamos aquí, pues vemos que la corriente es de 10 miliamperes, el voltaje es de 10 volts, la potencia 10 miliwatts, resistencia de 1 kilo ohm. Entonces es igual. Entonces se dice que estos dos circuitos son equivalentes. Y es importante recordarlo, que este circuito es equivalente a este circuito. Entonces nosotros, si tenemos un circuito con una fuente de corriente, pudiéramos implementarlo en la realidad con una fuente de voltaje y una resistencia en serie, porque vemos que son equivalentes, ya que las fuentes de corriente pues no las podemos tener de forma en la vida real. Entonces, bueno, la conclusión es que podemos convertir un circuito con una fuente de voltaje con una resistencia en serie, lo podemos convertir a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, y podemos hacerlo al revés. Podemos tener una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, la podemos convertir en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Vamos a resolver un ejemplito rápido. Vamos a resolver un ejemplo rápido. Vamos a poner una resistencia, vamos a poner una fuente de corriente. Vamos a poner una fuente de corriente aquí. Y vamos a poner una resistencia en paralelo. Bueno, ahorita lo terminamos de dibujar bien, que aquí en este batallé un poquito para dibujar. Vamos a poner esto así, vamos a poner esto así, vamos a poner esto así. Entonces aquí vamos a abrir el circuito. Vamos a abrir el circuito acá. Vamos a abrir el circuito aquí. Y vamos a poner las resistencias. Vamos a poner aquí una resistencia 1. Vamos a poner aquí una resistencia 2. Y vamos a poner aquí una resistencia 3. Vamos a darle valores. Vamos a ponerle que esta sea de 20 ohms. Esta resistencia 2 que sea de 50 ohms. Y esta resistencia 3 que sea de 30 ohms. Un ejemplo muy sencillito. Y esta fuente de corriente que sea de 15 miliamperes. Listo. Entonces hay que convertir esto a un circuito con una fuente de voltaje. Entonces lo que hacemos es que, como tenemos aquí una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, entonces esto yo lo voy a convertir y lo voy a poner en color verde a una fuente de voltaje, una fuente de voltaje con una resistencia conectada pero en serie, y a dejarla aquí. Entonces aquí sería esto de aquí. Aquí ponemos nosotros la resistencia 1, y luego de aquí pues ya ponemos el resto del circuito, que es otra resistencia que es la R2, y luego aquí la resistencia R3. Ahí se me zafó el lápiz aquí, ahorita lo corregimos. Y luego así no, me quedó chueco eso. Vamos a poner esto aquí, más o menos. Bueno, ahorita lo borramos, lo que sobra. Bueno, lo debí haber puesto con otro color. Déjenlo cambio de color. A ver si no la regamos.
No, miren, sí se puede. Bueno, y más o menos. Es que sale chueco. No te chueques, por favor. Bueno, algo así. Qué latiznada. Ahí está. Entonces aquí ponemos la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces ya de aquí pues vemos que este circuito ya queda más sencillo de resolver. Esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3. Entonces aquí nada más tenemos nosotros ya una sola corriente. Y aquí tenemos que medir la corriente. Entonces este circuito no lo vamos a resolver, vamos a hacer la conversión. Simplemente decimos nosotros, por la ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En este caso sería R1, que es 20 ohms. Entonces tenemos que el voltaje es igual a los 15 miliamperes multiplicado por los 20 ohms. Entonces esto nos daría 20 por 15 son 300 milivolts. Entonces nosotros ponemos aquí, esta fuente sería de 300 milivolts. Esta resistencia sigue siendo de 20 ohms, esta sigue siendo de 30 ohms y esta sigue, de 50 ohms, perdón. Esta es de 50 ohms y esta es de 30 ohms. Entonces vamos a calcular la corriente total aquí. En este caso esta corriente total pues sería igual a los 300 milivolts que nosotros acabamos de calcular, dividido entre la suma de todas ellas, que serían 20 más 50, 70 más 30, 100, entre 100 ohms. Y la corriente total sería igual, estos ceros con estos ceros se van y nos queda que son 3 miliamperes. 3 miliamperes. El voltaje en R3 pues sería 3 miliamperes por 30, nos daría 3 por 30 son 90 milivolt, y 50 por 3 serían 150 milivolt. Y bueno, ya la potencia ahorita no la vamos a calcular. Entonces vamos a irnos al simulador. No voy a utilizar este de aquí. Vamos a ponerle en parar. Vamos a borrar este de acá. O bueno, vamos a dejarlo para comparar. Edición, déjame si puedo deshacer. Sí, ahí está, deshacer. Ahí está. Entonces necesitamos agregar aquí otra resistencia. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto y vamos a agregar una resistencia más. Vamos a agregar una resistencia más. Ahí está. Ese sería el circuito equivalente. Entonces esta sería mi resistencia 1. Vamos a editar. Mi resistencia 1 dijimos que era de 20 ohms. La resistencia 2 dijimos que era de 50 ohms. Y la resistencia 3 dijimos que era de 30 ohms. El voltaje lo calculamos nosotros como 300 milivolts. Ponemos ahí 300 milivolts. Ahora aquí igual, aquí nosotros necesitamos recorrer esto para poner una resistencia, en serie aquí arriba. Vamos a poner la resistencia que nos falta. Ponemos aquí y luego ya la ponemos aquí para cablear. Cableamos y cableamos. Listo. Y esta resistencia sigue siendo la R1 de 20 ohms. Esta resistencia sigue siendo la misma resistencia de 50 ohms. Y esta resistencia de acá sigue siendo la resistencia de 30 ohms. Y la fuente de corriente dijimos que era de 15 miliamperes. Listo. Entonces este es el circuito original. Lo que hicimos nosotros es cambiar esta fuente de corriente con una resistencia en paralelo por esta fuente de voltaje con esta resistencia en serie. Es la misma resistencia, solo que el voltaje que está aquí es el voltaje de este voltaje de acá. En este caso sería corriente por resistencia, que son 20 por 15 y nos da los 300 milivolts. Entonces vamos a ponerle continuar y vamos a comparar. Si estamos bien, la corriente que pasa por aquí debe ser la misma corriente que pasa por acá. El voltaje de aquí tiene que ser el mismo de acá, el voltaje de aquí tiene que ser el mismo voltaje de acá. Entonces vamos a comprobar. La corriente en la resistencia de 30
La corriente nos dice que es de 3 mA y el voltaje es 90 mV. La corriente 3 mA y el voltaje 90 mV. La corriente 3 mA, 150 mV. La corriente es de 150 mV y la corriente 3 mA. Pero si se fijan, yo estoy comparando en el del voltaje, y estamos en el de la corriente. Entonces, pues como vemos que es consistente. 3 mA 90 mV, 3 mA 90 mV, 270 microwatts, 270 microwatts, 450 microwatts, 450 microwatts. Entonces tenemos los mismos resultados. Este circuito es equivalente a este circuito, y este cambio de fuentes sirve para muchas cosas. Para lo principal que vamos a ver es para utilizar el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. El teorema de Thevenin se trata de llegar a un circuito con una fuente de voltaje, una resistencia en serie y una resistencia de carga. Y el teorema de Norton se trata de dejar el circuito con una fuente de corriente, una resistencia en paralelo y en paralelo una resistencia de carga, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.